El Karishiri, un ser inicialmente abstracto con capacidades sobrehumanas cuyo objetivo es arrebatarles el cebo a sus víctimas. Este ente denunciado tanto por quechuas y aymaras ha sido un tema controversial. El Karishiri no se encuentra en relatos tradicionales de manera implícita, pero los testimonios de muchas personas acusan a un solo responsable, el Karishiri, un ser despiadado que te hace dormir, te hipnotiza para robarte el cebo. Algunos dicen que se transforma en perro o cordero de color negro. Cuando logra su cometido, la víctima enferma, la gripe lo consume, enflaquece y muere. Otros dicen que el Karishiri es un heraldo del diablo que busca víctimas humanas para ofrecerlos como ofrendas a cambio de riqueza y poder. Son varias cosas entremezcladas que en este video vamos a esclarecer. ¿Quién o qué es realmente el Karishiri? Una aproximación al verdadero trasfondo del mito o realidad. Henry Vallejo produjo El misterio del Karishiri en el año 2005, en el cual le brindó al pueblo puneño una obra cinematográfica acerca de este personaje. Y por supuesto yo disfruté de esa película cuando era niño. Terminé muy asustado después de ver esa película, pensando que había una persona allí fuera que se puede convertir en un perro o en un cordero y que está dispuesto a raptarme o hacerme dormir y luego robarme el cebo. Como consecuencia de estas acciones, mi destino era la muerte inevitablemente. Pero ahora que volví a ver la película, pues entiendo algunas cosas de mejor manera. Por supuesto, habían bastantes características de la época de Puno, ejemplo, la corrupción en la PNP, una pareja de personas pues que se enamoran y que en la resolución del protagonista tenía que salvar a su amada, ya que el enemigo era realmente el Karishiri. Todo este misterio envuelto en una historia de romance, realmente muy interesante. Según Riverier, Likichiri, Karishiri o Kari Kari de la Aymara son equivalentes a ñaca y pistaku, utilizados en Perú. Cariña significa cortar alguna cosa con algún objeto filudo. Cariña también significa degollar un animal. Por lo tanto, Karishiri es el que corta, o en otros términos, lo definieron como degollador. Muchos casos de Karishiri resuenan en lugares como Huancané, Ilave y Pomata, pero eso no descarta a otros lugares. A raíz de toda esta exacerbación, mi hambre de conocimiento me hizo investigar más sobre este personaje. En el libro Literatura puneña para el siglo XXI de José Luis Velázquez Garambel y Salvador Anco se encuentra un relato de Francisco Mostajo, donde narra su estadía en Huancané. En dicho lugar, la gente llama Karishiri a un ente invisible que se infiltra en las habitaciones durante la noche, con el objetivo de extraer el unto de sus víctimas, el sebo humano. Realiza un corte en la región de los riñones y la víctima no se da cuenta. La piel de la persona permanece intacta como si nada hubiera pasado. Pero la pobre víctima, poco tiempo después, enferma, enflaquece, tiene signos de fiebre y muere. Para los pobladores de Huancané eran principalmente Karishiris los frailes, puesto que ellos argumentaban que los frailes robaban la grasa humana para cebar cosas o artilugios del Santísimo. También otras personas que eran sospechosas de ser Karishiris eran personas que no eran oriundas de ese lugar, que tenían cierto tipo de peculiaridades o particularidades raciales. Una persona extraña había llegado a este pueblo con estas características. Y fue una coincidencia de que las personas de Vilque Chico empezaron a tener gripe. Así que pensaron que este sujeto era realmente un sospechoso de ser Karishiri. Pobre de este hombre, los pobladores se la tenían jurada, así que tenía que ocultarse. Francisco Mostajo además dijo que en su estadía de 3 años en Huancané no vio a ningún fraile o a ningún cura. Orígenes. Carlos Mamani Condori, maestro en Historia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente de la carrera de Antropología en la UMSA. Carlos Mamani Condori publica Kari Kari el Matador, artículo donde argumenta que el personaje Kari Kari, llamado así en Bolivia, es un ente que adormece el cuerpo de las personas, anda por el campo y roba el unto. El cebo. Son sacerdotes que utilizan campanillas y rosarios. En el mes de agosto es donde se intensifican sus actividades extractivas. En este artículo, Carlos Mamani realmente busca llegar al origen de los Karishiris. Es por eso que cita un libro de 1632, escrito por el cronista Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo era acompañante de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue una persona que tuvo enfrentamientos con nativos aztecas en su objetivo de conquistar la gran región mexicana. Sin embargo, Hernán Cortés sufrió algunas bajas y heridas graves, pero salieron victoriosos. Es allí donde Bernal del Castillo relata que los españoles, después de este conflicto victorioso,
Para curar a sus caballos heridos y soldados heridos, tuvieron que profanar los cuerpos de los aztecas, es decir, ellos fueron los primeros cariciris, pero no de una manera mística. Al final terminaron sacando el sebo de sus víctimas y lo aplicaron a sus heridas de guerra. Del porqué del sebo humano. Desde un punto de vista cosmológico, utilizaban el sebo humano para hacer rituales, y no solo para ejecutar estos rituales, sino utilizarlos como ofrenda, ya sea para algún tipo de creencia que estos chamanes o maestros curanderos tenían, pero no eran maestros curanderos buenos, sino eran personas que se dedicaban a hacer el mal o personas que realmente utilizaban la magia negra. Así que robarle el cebo a otra persona y otorgarlo como ofrenda sería una hazaña digna de ser totalmente recompensada. La energía de la grasa en este orden particular podría cambiar y alterar realmente el resultado de todas las cosas, desde una persona que tiene mala suerte hasta poder darle realmente éxito, dinero y poder. Esta cosmovisión particular quizá no se corresponde con la modernidad. Andrew Canessa, antropólogo y estudioso realmente de las culturas andinas, refirió a que una persona que perpetra el cuerpo de otra para robarle el cebo es irrumpir en el equilibrio de esta cosmovisión andina. Por lo tanto, era una práctica realmente sancionada y sobre todo señalada por el pueblo andino. Desde el punto de vista pragmático, hasta fines de los años 50 en Perú, los usos o los supuestos usos de la grasa humana eran para crear jabones, ungüentos o incluso engrasar cierto tipo de maquinarias. Pero no fue hasta que posteriormente de estos años 50 ocurrió algo realmente interesante. Las personas o cariciris, pistacos, liquichiris empezaron a comercializar esta grasa humana o eran las primeras evidencias de comercialización en el mercado negro. En 2009, Huallaga, Perú, una red criminal secuestró y descuartizó a un número aún no determinado de personas en Perú para supuestamente extraer la grasa de sus cuerpos y venderlas a mercados cosméticos de Europa a un precio de $15,000 por litro de grasa. Semejante a la novela del perfume, esta banda colgaba los cuerpos descuartizados en ganchos de metal y derretían la grasa con el calor de unas velas. Este fue el reporte de la policía. Los integrantes de esta banda fueron denominados los Pistacos de Huallaga. Se sospecha que esta red habría secuestrado y asesinado entre 60 y 200 personas, puesto que su líder Hilario se dedicaba a estas actividades hace más de 30 años. En los interrogatorios, estas personas han revelado que tenían 17 litros de grasa humana, y además estaban buscando contactos para venderlos en Lima. Camiri es la persona a la que le han sacado el cebo. Para curar sus malestares se le lleva a un curandero, quien debe mirar la coca, elogiar a los apus y realizar un ritual para salvar a la víctima. El curandero mata a un cordero negro para sacarle el cebo y despojarle de su pelaje. La víctima debe comer el cebo de cordero y debe abrigarse con el cuerpo de oveja. El resto es una lucha mística. Evolución de quiénes son cariciris. En un principio se creía que los cariciris eran seres abstractos, un invento, una alucinación de los pobladores de zonas alejadas a la ciudad. Con el paso del tiempo su identidad se hizo más plausible, desde dudar de los frailes, de los médicos, hasta del propio vecino. Lo cierto es que el cariciri dejó de ser un ente desconocido a identificarlo como un humano que simplemente roba la grasa de sus semejantes. Las versiones clásicas de quiénes son realmente cariciris en un principio eran frailes y de los frailes pasaron a los extranjeros y de los extranjeros pues pasó a ser incluso el mismo comunario de los aylus, en la misma persona de la comunidad, una persona con poncho, con rasgos mestizos y quizá indígenas. Es así hasta el punto moderno en que ha evolucionado el cariciri. Es más relacionado con un curandero que busca realmente robar el cebo humano y utilizarlo como una ofrenda. Sin embargo, hace mucho tiempo consideraban que eran los frailes, quienes tenían cierto tipo de poderes o cierto tipo de rezos, quienes podían llamar tu ánimo, hacerte caer en hipnosis, caes dormido y ellos proceden a robarte el cebo humano. Estas son las versiones clásicas. El padre del expresidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que los aymaras que creen en el cariciri simplemente son supersticiosos. Esas supersticiones son repugnantes hacia ciertos frailes. Recordar que este médico trabajaba en el Amazonas. También hay teorías que se mandaron 3.500 pistacos a Ayacucho por orden del gobierno de Alan García en 1987. Sus objetivos fueron robar el cebo a la gente, venderlo y pagar la deuda externa.
Me parece una exageración, pero no quitamos la posibilidad. A lo largo del tiempo, mucha gente que reside en la capital del Perú se mostraron escépticos respecto a la existencia de los cariciris. Y además, pues habían muchos testimonios de personas de la sierra o de personas de la región de Puno que decían que realmente los cariciris o pistacos existían y que acechaban en los lugares más oscuros y pues ellos corrían un peligro que quizá el resto de los peruanos no podía entender. Entonces existía cierto escepticismo y rechazo, y también había un duelo entre los médicos, si ellos realmente podrían curar las consecuencias de una persona después de haber sido succionado por el cariciri, puesto que muchos curanderos decían que no, el médico no sabe, el que realmente sabe es un curandero. Entonces había este duelo en que la ciencia estaba por encima de la superstición y la ignorancia humana. Pero esta rivalidad, pues evidentemente, todavía coexiste y hay médicos que realmente se resisten a creer en estas cosas, aunque hay que remitirse a los hechos. Y los hechos es que hay algunos casos que pues las personas dan su testimonio de que esto existe. Estamos en pleno 2025 y no podemos decir que esto es una superstición. Es algo curioso que los cariciris no suelen operar en lugares urbanos, puesto que la ciudad es el peor escenario para estas personas. Su lugar idóneo es en los centros poblados, pueblos jóvenes, lugares donde está oscuro y hay un pequeño grupo de población. Ellos pueden andar a sus anchas de forma sutil, tal cuales pícaros entran a tu casa para robarte. En este caso, a fin de cuentas, ellos son unos ladrones del cebo humano. Sobre los sacrificios humanos. Según Manuel Paredes, en el libro Mitos, Supersticiones y Supervivencia de Bolivia de 1920, argumenta que la relación de los indios con los curas era paralela a la relación de un brujo y el cariciri. En la película de Henry Vallejo también se menciona que deben ir a hablar con el brujo cariciri. Los contrabandistas requerían de sus servicios. También aparece una mujer que desea casarse, pero el brujo Cariciri le dice que debe otorgarle el corazón de una persona para cambiar su suerte. Corren rumores de que en el sur del Perú, pues en algún momento de la historia se realizaron bastantes sacrificios humanos orientados a los pagachis, quizá en algunos puntos mitológicos, realmente entregados de mucha magia, mucho misticismo. Ejemplo, en la película de Henry Vallejo, pues el brujo Cariciri hacía su sacrificio en la Boca del Diablo, un lugar muy conocido en la ciudad de Pomata. Si una persona se ve influenciada por este tipo de creencias y cree que realmente interrumpiendo la vida de otra persona, utilizándolo como ofrenda, podría ser muy tentador, puesto que esto cambiaría tu vida de formas increíbles. Pero esto irrumpe realmente en el comportamiento moral humano. Sin embargo, sea Cariciri o no, cualquier persona que busque tentarnos con algún trabajo, debemos de ser precavidos, no debemos prestarnos a dicha ingenuidad. En una región con tantas fiestas, realmente tener cuidado es una regla que debemos considerar.